Parece que me quedé hablando solo otra vez. Qué cosa tan irregular. Muy bien. ¿Estamos claros ahí? Como que me quedé hablando nuevamente solo, pero no importa. Ahí estamos. Sí, profe, estamos. ¿No? Básicamente, pues digamos, esa carta que le decía, que les comentaba, pues es la carta que le da a uno cuando uno se retira, pues le dan su liquidación y le dan la carta si tiene dinero en el fondo en la cesantía, ¿no? Entonces uno simplemente va y presenta esa carta. Incluso hay unas empresas, pues dependiendo del fondo, ¿no? De cesantía donde uno lo tenga, también uno lo que hace es, creo que es a Bedillas, donde uno lleva la carta directamente a Bedillas. Antes tenía que hacer todo un protocolo, me parece que es por venir. Creo que es por venir, sí. Uno de esos, un fondo de esos, ¿cierto? Donde uno, si uno está afiliado, o fondo de pensiones y esas actividades, entonces simplemente usted con la carta va y la presenta al banco y el banco, en el banco de una vez le hacen le reintegran su dinero. Ya no tiene que ir a hacer toda esa vuelta por allá de que tenía que ir primero a las oficinas y que la autorizaban y que le daban el cheque, bueno, etcétera, etcétera. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Tendría que ver más, Gaby, señora. perdón, yo reclamé mis cesantías en mayo y Ajá. fue súper fácil, o sea, yo las tenía en Porvenir, yo ingresé a la página, ahí me tocaba subir el archivo de la carta que me dio la empresa pues de la finalización del contrato y Ujú. ahí ellos hicieron toda la validación de los datos y como a las 3 horas me consignaron el dinero a mi cuenta, pero yo no tuve que ir personalmente, o sea, Correcto. también uno lo Qué puede hacer bueno. virtual. Sí, y todas esas formas, ¿de dónde surgió eso? Pues debido a la bendita pandemia, ¿sí o no? Sí, señor. Sí, Porque yo me acuerdo que antes ay, mire que estuve en el fondo y eso, no, llevo tanto tiempo esperando que me lo rinde. No, hoy en día eso es rapidito. De algo ha de servir, ¿sí o no? ¿Listos? sí, señor. Y obviamente lo que dice el Fondo Nacional lo de que tengan la cesantía simplemente dice es que los departamentos, los municipios, las superintendencias, etcétera, etcétera, pues procederán a hacer la liquidación de los empleados, ¿cierto? En el año en que se termine el contrato. Así de sencillo. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Con mucho gusto. Bueno, espera un momentico aquí, entonces queríamos a mirar entonces el tiempo de la demanda, ¿no? Que es algo que a veces a nosotros también nos preguntan o nos dicen y bueno, ahí estamos. Es que está bien más lenta que... ¿Cuánto tiempo tengo para hacer una demanda laboral a una empresa que me despidió? Es que está bien ahí. ¿Están viendo mi pantalla? Está cargando, profe. Sí, profe, está cargando. Eso. Ok. Ya. Me toca es como dispararle de una porque está como medio molestando otra vez. ¿Sí la están viendo o no? Sí, sí, señor. Cosa tan irregular. ¿Yo? Ahí lo saco.
Ay, Dios, apure, mano, porque se... Muy lento. Se quedó pegado. ¿Cuánto tiempo tengo para hacer una demanda laboral a una empresa que me despidió sin justa causa y no me liquidaron? Ahora sí, profe. ¿Sí? ¿Está bien o bien? ¿Está bien el sonido? Sonido no. Ahí. Vuelvo y repito. Me toca pararlo para que me entiendan, porque si no, ni a él ni a mí. Ahí. Está bien acá, ¿no? Tiempo para instalar una demanda cuando hay un despido sin... Justa causa. Ok, ahí está, ahí los dejo para que no está romper. ¿Cuánto tiempo se tiene para demandar el cobro de una indemnización por un aparente despido sin justa causa? Lo primero que vamos a establecer antes de hablar del término es qué se considera un despido sin justa causa. Resulta que el artículo 62 del Código Laboral establece unas causales que no son las únicas. Debo hacer primero claridad. Ahí me habla de unas causales generales: violencia del trabajador, indisciplina del trabajador, ineficiente en su labor, de pronto actuaciones inmorales o indebidas, etcétera, etcétera. Pero pueden existir otras causales, por ejemplo, unas que se han consagrado expresamente en el contrato de trabajo como obligaciones, otras que pueden estar establecidas en los reglamentos internos de trabajo, y el mismo artículo 62 del Código Laboral nos remite al artículo 58 y siguientes del Código Laboral, donde se establecen unas prohibiciones y unas obligaciones especiales para los trabajadores. Cualquier violación, tanto de las prohibiciones del trabajador, tanto las obligaciones que tiene el trabajador, las causales establecidas como despido justo en el artículo 62, el incumplimiento del acuerdo que se haya pactado en el contrato de trabajo como obligaciones del trabajador especiales, incumplimiento de causales así establecidas en el reglamento interno de trabajo, cualquiera de esas violaciones o cometer alguna de esas descritas allí es justa causa para que el empleador dé por terminado su contrato de trabajo. Pero aquí viene lo más importante: para que el contrato sea considerado justo, primero, la empresa siempre tiene que hacer una diligencia de descargos, y segundo, en la carta de despido debe estar expresamente detallado, o por lo menos en términos genéricos, pero lo más específico posible si es del caso, no tan genérico, debe establecerse cuál fue el motivo en sí que la empresa está determinando para dar por terminado el contrato de trabajo. No basta con que la carta diga: señor fulanito de tal, se le informa que su contrato de trabajo se da por terminado a partir de la fecha porque usted violó el Código Laboral. Sí, pero ¿en qué parte del Código Laboral? O se le despide porque usted incumplió con su contrato de trabajo. Punto. Sí, pero ¿qué? ¿Qué parte del contrato de trabajo yo he violado? El horario, mis tareas, el respeto, en fin. Debe ser un poco más detallado esa carta de despido. Al punto que la parte final del artículo 62 del Código Laboral, y vuelve y se repite en el artículo 66 del Código Laboral, dice que en la carta
ojo, de despido, o si el trabajador es el que presenta la carta por culpa del empleador, en ese instrumento, en ese documento, debe decirse cuál es la causal que se está invocando. Porque más adelante, ojo, dice la norma, más adelante no se podrá dar otros argumentos o pretender argumentar aquellos motivos que se tuvieron. Eso significa que tiene que plasmarse en la carta de despido cuál fue el motivo. Si la empresa omite, ojo con esto, omite detallar cuál es la verdadera causa del despido, por ejemplo, simplemente se le dice su contrato termina hoy y punto, o simplemente dice su contrato termina hoy porque usted violó el contrato de trabajo y nada más, o simplemente dice porque usted violó el código laboral y nada más, pues ahí no está motivada esa carta, no está descrita cuál es la causal y por consiguiente se va a considerar una terminación sin justa causa por parte de la empresa, porque no lo dice. ¿Está claro? Ahora, teniendo claro que el despido sin justa causa es aquella que no se ajusta a una causal descrita en el artículo 62 del Código Laboral, no está descrita entre las prohibiciones del trabajador o las obligaciones que tiene el trabajador, porque tampoco está descrito en el contrato de trabajo como una obligación especial o una prohibición especial, porque tampoco está en el reglamento interno de trabajo. Si ninguna de esas causales se ajusta al caso o tampoco se dice alguna de estas, se va a considerar como un despido sin justa causa. Ahora, ¿en qué momento nace? Vámonos ahora sí a la pregunta. ¿En qué momento nace el derecho a la presunta indemnización? Porque estamos hablando de una presunta indemnización. ¿Y en qué momento se empieza entonces a contar el término que tiene el trabajador para demandar y pretender cobrar la indemnización que él argumenta tener derecho por ese presunto despido sin justa causa? Resulta que esa presunta indemnización por despido sin justa causa nace en el momento en que le terminan al trabajador su contrato sin una verdadera justa causa o sin habérsele explicado cuál fue esa justa causa. O sea, si su contrato le dicen hasta hoy trabaja y nada más, a partir de hoy, o mejor, a partir de mañana, para no enredarnos, a partir de mañana que me tienen que pagar mi liquidación a más tardar, porque hablamos de un pago inmediato, me tienen que reconocer esa indemnización. Pero como esa indemnización los empleadores por regla general no la pagan voluntariamente, toca que acudir a la vía judicial. Y en ese caso, la ley, el Código de Procedimiento Laboral, nos habla que los términos para buscar a través de la sentencia judicial una reclamación laboral, el término es de 3 años. ¿Cuándo empiezan a contar? Vuelvo y repito, desde el momento en que me terminaron el contrato sin justa causa. A partir de ese momento, tengo 3 años para presentar la respectiva demanda y en esa demanda decirle al juez, muy sencillo, señor juez, me despidieron sin justa causa, porque en la carta no dice cuál es la razón, o simplemente es muy genérica y no se sabe qué es realmente la causa. Yo simplemente muestro esa carta y le tocará a la empresa tratar de defenderse, pero como dice el artículo 62 en su parte final o en su artículo 66, la única prueba que tiene la empresa para demostrar la causa con la que despidió o la verdadera causa con la cual despidió al trabajador, la única prueba que tiene la empresa es la carta de despido. Ninguna otra va a aceptar un juez de la República. Puede ser, mire, esto es tan delicado y quiero hacer esto mucho hincapié, sobre todo en los que son jefes de nómina que me están escuchando. Puede ser que Pepito Pérez, toda la empresa lo vio robando. Todos lo vieron cuando se estaba llevando la caja menor de la empresa. No hay duda que Pepito Pérez es un bandido. ¿Está claro? Pero resulta que en la carta de despido simplemente dice, su contrato va hasta hoy. Lo despedimos porque usted violó el Código Laboral. ¡Punto! Y no dice nada más. No me está diciendo cuál es realmente la causa, porque es muy genérica. El día de mañana ese trabajador puede demandar y puede reclamar la indemnización por despido injusto. ¿Por qué? Porque la carta no dice cuál es la razón. Así la empresa
lleve como prueba al proceso judicial los 40 trabajadores restantes en calidad de testigos, el juez no los puede admitir, porque, vuelvo y repito, la parte final del artículo 62 y el artículo 66 del Código Laboral es muy específico al ordenar que debe decirse en la carta cuál es el motivo, porque luego no se puede pretender demostrar cuáles fueron las verdaderas causas. ¿Ok? Muy bien, ¿cómo la vieron? Debe quedar por escrito. El concepto, el por cuál. Recuerde que también usted puede decir que lo despidieron sin justa causa cuando es presionado para que renuncie, ¿no? ¿Estamos ahí o no? Obviamente tendrá que ser demostrar, ¿no? ¿Estamos claros? Hágame favor y metan ahí la camarita ahí para verle las caras, porque veo aquí un poco de gente que huyó. ¿Hasta ahí estamos claros? Profe, en el momento de ser presionado, ¿cómo? Por ejemplo, que le aburran la vida o qué. Que comiencen a amargarle la vida. Porque es que yo me acuerdo que en una empresa se presentó una situación en que llevaba un empleado como 5 años y comenzaron a hacerle la vida imposible. ¿Correcto? Para hacerlo renunciar. Y eso, pues eso pasa muchas veces, porque de pronto usted en un momento determinado se equivocó en algo, ¿cierto? Por ejemplo, que lo que le pasó fue que le dijo el nombre a la, ¿cómo fue la cosa? A la dueña de la empresa, le dijo en el saludo el nombre de la amante del dueño de la empresa. Entonces eso se le volvió un despilote. ¿Sí me entiende? O sea, se equivocó el nombre, mejor dicho, porque pues uno no está obligado a sabérsela esto así o no. Y resulta que se le obligó y la llamó por eso, por el nombre del amante, y eso se le volvió un problema al trabajador. ¿Por qué? Porque la señora me imagino que también se sintió ofendida y comenzó a hacerle la vida imposible, y a través de eso pues le tocó, lo forzaron a que tenía que renunciar porque pues ya no se aguantaba la presión, ¿sí me entiende? ¿Sí estamos claros? Sí, señor, estamos claros. Bueno, yo creo que, me estoy a ver por acá qué se pasa, qué se hizo. Yo creo que ahí hemos compartido, digamos, la información que de pronto puede ser más relevante, pues por ahí hay algunas cosas como la que tiene que ver con los bonos y ese tipo de cosas, y acuérdense que a nosotros nos pagaban con el Sodexo Paz y ese tipo de cosas también, pues igual, aunque eso salía a nombre de Sodexo, ¿cierto? Eso también fue limitado porque ya estaban cogiendo toda la costumbre de pagarle a través de esos bonos a muchas personas para evitarse también el pago de prestaciones y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es aceptable, sí, pero también tiene que ser controlable, ¿no? ¿Estamos? Sí. Muy bien. Ahí en la plataforma yo les habilité, o se les habilita ahorita porque a las 12 está programado, para que se les habilite. Hay unas bellezas que no subieron una información. ¿Estamos ahí o no? Entonces, para que los que no la subieron, en vez de... ¿Dónde está Lucho? Bueno. Pues para que tengan chance de subirla, ¿cierto? Les voy a dar chance de aquí a las 12 de la noche. Pero háganlo, no deje que se les cierre esa cuestión, porque si no, ahí sí no hay nada que hacer. ¿Estamos claros? Y para que le compartan de pronto a los que ya huyeron. ¿Estamos ahí? ¿Hasta ahí estamos claros? Importante también que ustedes miren, ahí yo les voy a colocar, creo que ya les coloqué también, ¿dónde está? Bueno, Luz Helena en una ocasión nos decía que básicamente ella lo que hacía para liquidar era la cesantía, simplemente entonces tomaba, ¿cierto? Lo que hacía era multiplicar el salario, multiplicarlo por los días trabajados y los dividía en 360. Eso está bien cuando uno está haciendo una liquidación final. Yo también les coloqué esas fórmulas para que ustedes las tengan ahí. O sea, para que las puedan descargar y las bueno. ¿Estaba ahí o no? En la Gracias, sesión 20 profe. técnicas se les van a destapar un poco de cosas ahí que me parece que les pueden ayudar. ¿Listo? Sí. Muy bien. Espero que lo que compartimos pues les sirva de algo.
que miren que hay muchas experiencias y que es importante sobre todo, yo le digo a la gente, es el ser gente, ¿no? El ser persona, que me parece que es importante y a veces a nosotros se nos olvida. A veces nosotros pensamos que porque somos jóvenes no nos vamos a volver viejitos, eso creía yo hace 60 años también, pero fíjense que uno no sabe, ¿sí o no? Para cuánto lo tiene destinado, por ejemplo, en mi caso, mi Dios, cuánto tiene uno. Entonces, tratar de ser gente todos los días, ¿cierto? Y vivir bien, ¿sí o no? Olvida, hay dos cosas que por ahí yo creo que un amigo mío les dijo, el pasado ya se fue y el futuro no ha llegado, ¿cierto? No se preocupe ni por el pasado ni por el futuro, preocúpese por el presente. Y es ahora que tenemos que ser personas. ¿Listo? Sí. ¿Estamos ahí? Acuérdense ya lo que es la recomendación de Coral. No se lo olvide, sobre todo los que van a ser jefes de personal o alguna cosa de esas, la importancia que hay cuando se despide un trabajador de decir el por qué fue que se despidió, ¿cierto? Hombre, de Por mala, si fue por escrito. ladrón, pues tocará colocarlo ahí porque si no después se puede meter la empresa en un problema o no, Claro. Sí, ¿correcto? señor. Entonces, estar uno muy claro, porque como hay tantas causales, entonces, y recuerden que desafortunadamente el pícaro siempre busca que salir beneficiado de cualquier situación que se presente o no, ¿sí o no? Claro. Ah, no, pero es que no, o sea, uno nunca tendrá, uno nunca dará la justa causa, porque para uno no existe, ¿cierto? Si no, no hubiera cometido la infracción, ¿no? ¿Estamos ahí? Bueno, yo creo que no es más, entonces cualquier cosa ya estamos hablando con el mayor gusto. No se les olvide, pues ahí, si me llegan a necesitar con el mayor gusto, pues si los que les pueda Profe, colaborar. una pregunta, profe. Señor, Las notas, ¿dónde las vemos? O si usted está escrito en la plataforma de notas, la va a ver en la plataforma de notas. Si no está escrito, no la va a ver. ¿cuándo las sube, profe? No, pero si déjeme termino, porque si se le estoy dando una opción para... Oiga, pero qué cosa tan irregular. Si así fuera para trabajar sería una berraquera, pero no. Bueno, mejor dicho, ¿está claro lo que estoy diciendo? Yo tengo la mayoría, lo que pasa es que hay unos que... Porque eso que le digo a usted, que por ejemplo lo que le decía a Kevin, que no está aquí, -1, y eso es cierto, eso no crean que es que conmigo jugando. Entonces, Y yo estoy acá. Ah, ¿está ahí? Ah, bueno. Ah, yo pensaba, ¿estamos ahí? Se salvó ¿Ves? que Todo ese tipo de cosas es. ¿Listo? Yo creo que eso de todas maneras, nosotros tenemos plazos que hasta el 14. Alguien me dijo por ahí que hasta el 14, pero pues yo las subo antes. Los que están en la plataforma de notas la van a ver antes. Los que no, ya es que no es difícil, ¿sí me entiende? Y les voy a dar una razón. Una razón de esas es porque mucha gente no paga. Unos porque no es porque no tengan, sino porque se hacen los locos. ¿Sí o no? o porque no se han llevado los No, en recibos. serio, es que ustedes han escuchado por ahí, los colombianos tenemos esa fama, ¿no? ¿Sí sabían eso o no? De malas pagan, no nos gusta pagar. Entonces allá también en la universidad dices, no, pero es que todo el mundo, hombre, pague y ahí las va a ver, porque muchos no se pueden matricular a veces en la plataforma de notas por eso, ¿listo? Para que tengan ahí pendiente. Sin embargo, nosotros sí pasamos un listado aparte también, donde lo entregamos allá a registro y control. ¿Listo? Profe, una pregunta. Lo que pasa es que yo todavía estoy tratando de solucionar de que no aparezco en el sistema de las notas. Entonces, si algo, yo dónde me puedo comunicar contigo por el correo. ¿Para qué? Pues por si de pronto, o sea, antes de que suba las notas, si de pronto no, o sea, cuando ya me arreglen eso para que usted pueda subir las notas. Es que lo que pasa es que a veces nosotros cerramos, por ejemplo hoy, y tú solucionaste el problema de las notas el miércoles, por decir algo. Sí. Entonces a veces lo llaman a uno allá, hágale, ya puede subirle ya están en plataforma de notas los estudiantes que faltan, entonces para que la registren, nos toca otra vez meternos otra vez a registrarlas, ¿sí? Como para darles esa información, y si no cualquier cosa, pues ya los manda, sí. ¿Listo? Bueno, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno. No siendo más, me despido. Que mi Dios me los bendiga. Lo mismo les deseo por si acaso. No lo saben. Gracias. Y pronto nos veremos más adelante por ahí, ¿no? Señora. Vale, profe, gracias. Bueno, con el mayor gusto. Desde mi corazón un agradecimiento, profe, por todo lo que me enseñó en este módulo. De verdad, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Para eso estamos, ¿no? Cualquier cosa, pues con el mayor gusto. Gracias, profe. Bueno, Dios me los bendiga. Qué cosa tan irregular, profesor. Sí, usted hágase el loco y no va a tomar Vita Cerebrina y verá.
Vamos. Suerte pues.